Bien, ya veo que hay gente ahí conectada, así que vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo desde la página del Siam Hofesh. Muy buenas tardes a toda la gente que está ahí del otro lado, ya sea en el vivo o que después nos ve y nos escucha en diferido. Esto es Café Literario, estamos transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh. También saludamos a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Para aquellas personas que todavía no entraron al canal de YouTube, las y los invitamos a que lo hagan, ya que ahí van a encontrar este taller grabado y muchísimos otros talleres de otras áreas de interés, tales como gimnasia, yoga y otras propuestas. Así que saludamos también a la gente de YouTube. Recuerden que también en YouTube es una plataforma muy amigable, muy fácil para comentar. Pueden dejar ahí sus comentarios. Y en el caso de este taller, saben que me encanta también que me sugieran. Adri, me gustaría que en tu café literario propusieras tal autor, tal escritora, tal escritor y bueno, y yo con gusto, si está dentro de mis posibilidades, preparo a la carta ese café. Y como siempre hacemos, saludo a las primeras personas que ya están en el vivo. Y saludo a Vivi, a Cora, a Simón, sí, Simón desde San Miguel, que nos sigue miércoles a miércoles. Y bueno, y a todas las personas que están ahí, también a Lili, por supuesto, la estoy viendo acá, que está conectada, estoy viendo su nombre, ¿no? Por supuesto, aclaro, no veo su cara, pero sí nos podemos comunicar a través del chat, así que si quieren ya pueden empezar a saludar, a comentar lo que tengan ganas de hacer. Y les cuento que hoy... Hola Amalia, ¿qué tal? Amalia también, siempre está conectada. Ale, también está allí. Bien, un enorme saludo y muy contenta de estar nuevamente. Una semana típica, una semana corta, ultra corta. Hoy parece lunes, sin embargo no es lunes, es miércoles, ¿sí? Bien, así que bueno. Acá en la Argentina, por la celebración del carnaval, estuvimos 2 días asuetos, o feriados, así que bueno, hoy parece un comienzo de semana, pero lo cierto que es miércoles y por lo tanto es el día de café literario. Hoy vamos a compartir, muchas veces, a veces no coincide, pero muchas veces yo utilizo las efemérides para referirme a un escritor o una escritora. A veces no me interesa demasiado la figura, pero otras se da esa hermosa casualidad donde encuentro que hoy, 2 de marzo, pero de 1930, nacía un escritor, periodista, ¿sí?, que se llamó Tom Wolfe. ¿Sí? No confundir con otro que se llamó Thomas, que nació algunos años antes. ¿Sí? Este es Tom Wolfe, W-O-L-F-E, se escribe Wolfe. Tom Wolfe, periodista y escritor, nacido en Virginia en 1930, fallecido en el 2018, creo que en Nueva York, en Estados Unidos, a la edad de 88 años. Bien, vamos a referirnos hoy a él a partir de una nota que salió con motivo de su fallecimiento en el 2018, una nota del diario español El País, en la sección El País Escaparate, cuyo periodista, autor de esta nota, es José Manuel Calvo. Y bueno, ya mismo empiezo a compartir parte de la nota. Ustedes después me dirán si lo conocen, si no lo conocen, y me encanta que vayan dejando sus comentarios, ya sea en el vivo, que es lo que más, digamos, nos gusta, pero si no también lo pueden hacer luego del vivo, no hay ningún problema.
empiezo a compartir con ustedes algunos párrafos del artículo mencionado. La obra del escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, como recién les dije, nacido en 1930 y fallecido en el 2018, esa obra fue una de esas que marcan una época y abren nuevos caminos. En plena década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX, en medio del auge de movimientos tales como los hippies o los panteras negras, Wolfe se dio cuenta de que el periodismo no entendía o no contaba bien los cambios que estaba sufriendo la sociedad, específicamente la sociedad estadounidense. Así que hizo algo que parecía evidente, pero que nadie había decidido hacer. Pegó la oreja a la realidad, escuchó lo que decía la gente y lo contó. ¿Sí? José Manuel Calvo, en su momento, en el año 2005, entrevistó como periodista a Wolfe, en ese momento en su casa, en su departamento en Nueva York. Guiado por ese instinto, Wolfe escribió las crónicas más relevantes de aquella época, haciendo uso de algunos recursos de la novela que no se habían utilizado antes en la prensa. Utiliza entonces recursos propios de la estructura narrativa de la novela, que es ficción, como bien lo dice la palabra, para escribir periodismo. Y esto que él genera va a generar una corriente dentro del periodismo que se llamó nuevo periodismo. A esta nueva forma de contar historias en el periodismo se unieron otros colegas de profesión como Norman Mailer, Rex Reed, Gay Tallis, Hunter S. Thompson, entre otros, y terminó por traspasar las fronteras de Estados Unidos. Incluso llegó a influir a plumas tan destacadas como la de Gabriel García Márquez, que también, ahora vamos a explicar un poquito esto del nuevo periodismo y qué es esto de traer elementos propios del género literario de la novela, traerlo al periodismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que me vas a hacer una novela y me vas a mentir y no me vas a comentar la realidad? No, decididamente no. Más allá que podamos discutir y señalar que hay periodistas que sí lo hacen, no es eso lo que estamos diciendo. Ahí vamos a explicar un poquito esto, pero quiero avanzar un poquito con la lectura de la nota y nos vamos a detener un poco algo que hemos visto muchas veces en este espacio, que es el cruce de géneros, ¿sí? Que los géneros no son tan taxativos, ¿no? No es que una novela estrictamente es una ficción y solamente va a estar basada en hechos ficcionales y tiene una estructura narrativa específica 100% que la voy a poder reconocer fácilmente. Y tampoco el periodismo está exento de elementos que va a traer de este género. Este cruce de géneros son propios de la posmodernidad, lo vemos mucho en otras expresiones artísticas también. Esta idea que ya las categorizaciones, los géneros literarios, en este caso porque estamos hablando de literatura, no siempre los podemos reconocer con gran facilidad y no siempre cumplen con los requisitos estrictos, no son cajitas separadas, cerradas, sino que se entrecruzan. Y muchos de estos movimientos ya comenzaron en la década del 60, como este que estamos mencionando, donde hay un mix, ¿sí? Elementos propios de un género con elementos de otro género, ¿sí? Alejados de todo purismo, ¿sí? Donde aparecen las mezclas, las combinaciones. Lo hemos visto en distintas ocasiones, analizando distintas obras, y acá ocurre con el periodismo, ¿no? Con esta forma distinta,
cuyo, digamos, promotor principal, cuyo referente principal fue Tom Wolfe. ¿Bien? Y que después, como recién mencionábamos, se van a sumar otros muy conocidos. Acá menciona a Gabriel García Márquez. ¿Qué pasa con García Márquez? García Márquez hace el procedimiento, si podemos decir, contrario. García Márquez y otros, ¿no? Pero acá lo nombramos a él, en la nota está nombrado, toma una noticia periodística, esa noticia que aparece en un diario, y basado en esa historia va a montar una ficción. Pero esa ficción va a estar, digamos, sostenida por un encuadre realista, un encuadre que lo encontramos en un policial o lo podemos encontrar en una nota de sociedad o de economía o de política. ¿Sí? Hay muchos escritores de ficción y escritoras de ficción que utilizan este recurso. A veces aparece explícitamente en sus cuentos o en sus novelas, otras veces no, hay que hacer ahí un trabajito más de investigación para descubrirlo. A veces claramente el autor decide contarnos que su obra está basada en tal o cual hecho histórico. Ahora, no confundir, sigue siendo una novela. Que la novela esté ambientada en un determinado momento o tome una noticia de la vida real, como se decía antes, la vida real, para recrear una historia, no significa que sea menos novela que otras, ¿sí? Un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, la española que lamentablemente fallecida hace muy poquito tiempo, Almudena Grandes. Almudena Grandes, ahí tenés un ejemplo clarísimo. Almudena Grandes, además de haber sido una novelista, en algún punto es una investigadora que ha tenido que buscar en la historia, en archivos, ya que investigó muchísimo para escribir sus novelas, que llamamos novelas porque lo son, pero una gran investigadora sobre la Guerra Civil Española. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿No es novela? Sí es novela. Almudena Grandes utiliza muchas veces, al final de su novela, cuando terminamos de leer la novela, vamos a ver todas las fuentes que consultó Almudena Grandes para determinada novela. Eso no significa que sea menos ficción que alguien que, digamos, crea toda una historia absolutamente en su cabeza y que no se basa en ningún hecho cercano, verídico, cotejable. Las noticias que aparecen en los diarios han inspirado a muchos escritores y escritoras. Claro, a veces hay una delgada línea, a veces esa influencia no es directa, y inspira, digamos, y después el escritor, la escritora muy libremente escriben y versionan y solamente esa noticia sirve como germen, ¿no? Como semillita, pero después se aleja de esa noticia y están quienes no, a los lectores y las lectoras nos hacen saber y se quedan más ajustados a el antecedente real, ¿sí? O sea, lo bueno de todo esto es entender que no siempre eso se da con tanta claridad. Entonces, acá García Márquez, en varios de sus libros, no en todos, especialmente en la última etapa de García Márquez, se valió de elementos realistas para ficcionar, ¿sí? Pero sigue siendo una ficción, no es menos ficción por eso. Entre otras, dijo Tom Wolfe, para escribir hace falta el mismo esfuerzo que para informar. El esfuerzo de tener la boca cerrada y escuchar cómo habla la gente y qué es lo que dice, ¿no? Esta era una reflexión de Wolfe en su entrevista sobre el estilo de este estilo de que estábamos recién comentando, el cual es él considerado su padre, su fundador. Sus libros, tanto novelas como reportajes, como ensayos,
son grandes fotografías de la sociedad norteamericana con sus personajes llenos de matices. Esto lo dice el periodista Calvo, de cual yo estoy tomando algunas expresiones para compartir hoy con ustedes. Pero el gran mérito de Woolf es que pone un espejo ante el lector. Así es como creemos que somos, así es como queremos que nos vean, así es como somos en realidad. ¿Sí? Un caleidoscopio, donde tenemos distintas formas de reconocernos y donde Woolf fue un puente, ¿sí? Para esta construcción. Para celebrar la obra del escritor y periodista estadounidense, hubo distintas notas, y acá yo elegí, para empezar el programa de hoy, compartir esta nota, donde también el autor nos comparte y recomienda algunas de sus obras, ¿sí? Tom Wolfe, La izquierda exquisita y Mauando al parachoques, se llama este libro, publicado en 1970 por la editorial Anagrama, que, bueno, tiene que ver con una crónica de una fiesta, un hecho real, una fiesta donde el compositor Leonard Bernstein ofrece en Nueva York en homenaje a las Panteras Negras para intentar comprenderlos y apoyarlos, confirma en este libro, al mejor estilo Woolf periodista. Entonces, ¿qué hace ahí el autor? Se va a valer de un hecho que existió. Si nosotros vamos e investigamos y buscamos archivos de diarios de la época, efectivamente nos vamos a encontrar con que el compositor Leonard Bernstein ofreció un homenaje a los Panteras Negras en Nueva York. Todos deben saber lo que son las Panteras Negras, porque no he visto que a nadie me haya preguntado en este vivo quiénes fueron los Panteras Negras, lo cual doy por hecho que todos saben, o que no tienen muchas ganas de escribir y están muy absortos en la escucha. Es un chiste, no están obligados a nada. Aprovecho para saludar a Débora, a Rita, a Leonor también, que están acá compartiendo este vivo de hoy con nosotros en Café Literario. Dejo ahí puntos suspensivos. Los Panteras Negras es para mencionarlos en otro momento, porque, bueno, fue un movimiento muy importante en Estados Unidos, un movimiento que luchó contra el racismo, ¿sí? Pero bueno, hay mucho para decir sobre los Panteras Negras, pero bueno, eran representantes y, bueno, eran activistas en algún punto radicales, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que publica Tom Wolfe este libro en 1970 y acá viene el ejemplo, ¿no? Esa fiesta en Nueva York, el anfitrión era Leonard Bernstein, años 70, y ahí también el autor va a aprovechar para hacer una crítica social en relación a esa élite neoyorquina que convive con un grupo de activistas bastante radicalizados como fueron los Panteras Negras, ¿no? Quizás un poco burlándose Woolf de cierto esnobismo, ¿no? De parte de cierta élite neoyorquina en ese momento. Acá, Cora, lo voy a compartir con todos y todas. Estoy al aire libre y hay ruidos, pero no quise dejar de escucharte. Divina Cora, que está tomando aire y al mismo tiempo estás conectada. Gracias, Cora. Divina también, muchas gracias a Cora y a todas las personas que nos siguen, que apoyan estos espacios. Y también aprovecho para comentarles que Café Literario tiene dos versiones, Tiene una versión que es como esta, que es una versión virtual, donde nos contactamos y después ustedes ven la grabación o en este vivo. Pero también tengo otra versión de café, otra selección de café que es presencial, perdón,
no es lo mismo que lo que hago acá, tocamos otros autores, a veces tal vez hacemos un mix y parte de un autor lo trabajamos en vivo y parte en el presencial, pero en general son talleres muy distintos, así que bueno, están invitadas e invitados a quienes puedan y tengan ganas, por supuesto, los martes a las 10 de la mañana. Después les confirmo si a las 10 o a las 11, pero sí confirmado que es por la mañana. Y seguimos los miércoles transmitiendo en vivo, ¿sí? Entonces, vamos a recopilar ahí. Hasta ahora estoy hablando de un libro que publica Tom Wolfe en 1970. Vamos a otro. Otro que da nombre a esta corriente que habíamos dicho, cuyo padre, cuyo referente fue Tom Wolfe, esta corriente del nuevo periodismo, que acá es un ensayo, donde además lo que va a hacer Tom Wolfe es recopilar la mirada de distintos colegas, ¿sí? De distintos periodistas. Algunos nombramos antes, algunos son muy conocidos, otros menos. Barbara Goldsmith, Shock McGinnis, Robert Christgau, Norman Mailer, bueno, y otros, no voy a nombrar todos ahora. También edita Anagrama, y este libro va a ser escrito en 1973. Y lo cierto es que más allá de las categorías que recién les comentaba, que a veces son formas de clasificar, cuando se trata de arte, de literatura, es un poco difícil a veces cuando etiquetamos, pero lo cierto es que sí, Tom Wolfe va a replantear cuestiones de la novela tradicional. Piensen que en esas épocas, en los años 70, mucho de lo tradicional estaba puesto patas para arriba, que ya venía, ¿no?, la herencia de los años 60, de replantear cuestiones que tenían que ver con lo tradicional en el arte, lo tradicional en la literatura, plantear mezclas de géneros. Bueno, ya Cortázar lo plantea y tantos otros, ¿no?, donde empezar a buscar la experimentación. La poesía no necesariamente tiene que estar escrita en verso, entonces aparece la prosa poética. Bueno, como jugar un poco más tratando de tirar abajo, digamos, las clasificaciones que hacían que las cosas fuesen mucho más rígidas, tener una mayor plasticidad y poder ir y venir en distintos géneros literarios. Entonces, ¿por qué no el periodismo? No, dice Tom Wolfe, ¿por qué el periodismo no puede tomar cuestiones de la ficción sin alejarse de su función principal, que es informar? Pero, por ejemplo, alguien que escribe una editorial pone mucho de sí mismo, ¿no? Y ahí se plantea siempre, siempre vamos, todos los caminos conducen al mismo lugar, que es la famosa objetividad del periodismo, que ya sabemos que no existe, porque de momento que está escrito por una persona, ya tal objetividad no existe, ¿no? Entonces, es mucho mejor reconocer que en una editorial va a haber cuestiones que son lecturas e interpretaciones de quien escribe, y no engañarnos con esa supuesta asepsia que no existe, no existe. Hay un autor, una autora detrás. Es interesante cuando el periodismo toma cuestiones de ficción y, como yo decía antes, no para engañar, sino para recrear y poder hacer más amigables ciertas lecturas. Y al revés, cuando la novela o el cuento va a tomar hechos verídicos. Ese límite, esa frontera es difusa, no es una frontera delimitada y que no se puede traspasar, ¿sí? Está traspasada, es más, la mayor parte de la literatura que leemos actualmente, a partir de los 60 para acá, es así, y ni nos damos cuenta que es así. Entonces,
Ahora voy a mencionar uno de los libros más conocidos, ¿sí? Uno de los más conocidos. También quiero saludar a Jaime, que está conectado en este vivo. Disculpen a aquellas personas que a veces no saludo. Yo ya les expliqué muchas veces, pero bueno, el público se renueva, que a veces pasa rápido en el chat, entonces bueno, yo voy y vengo con la mirada, pero un gran saludo también. Que fue La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades, publicada en 1987, ¿sí? Donde ahí aparece el Woolf, escritor de ficción, ¿sí? Y esa fue la obra con la que va a dar el gran salto a la novela, en cuyas páginas Woolf va a retratar a las ciudades de Nueva York, pero el lado oscuro, acá el autor dice desde sus cloacas, ¿sí? Y este es el número 1 sin discusión, acuerda el autor de esta nota que estoy leyendo, y ahí dice: aquí se atraviesa a toda velocidad la distancia que separa el cielo del infierno, el dinero y la fama, la destrucción y el olvido. De esta historia surgió la popular expresión Master of the Universe, el maestro del universo. Después, millones, no sé si millones, estoy exagerando, pero cientos de miles de series y películas se han inspirado, ¿sí? A veces nombrándolo a Tom Wolfe y a veces no, pero lo cierto es que esta idea de millonarios, de poderosos en las cúpulas y en los grandes edificios, un ícono de los años 80, ¿sí? Wall Street, ¿sí? Muchas películas y series inspiradas en esta élite neoyorquina, pero que por supuesto no solamente ocurrió en Nueva York, esto se extendió en todo el mundo, pero sin duda el exponente mayor se da en Nueva York. Los grandes edificios, los grandes emporios, las finanzas, el crecimiento rápido, el enriquecimiento muy rápido, ¿sí? El consumo en altos niveles, en niveles de alta gama, etcétera, etcétera. Toda esa estética y ética de los años 80, que después va a profundizarse en los años 90, tiene en Tom Wolfe un maestro, ¿sí? Irónico, cínico, amargo por momentos, nos muestra una clase devenida poderosa en tiempos de mucha rapidez, ¿sí? De vértigo, el mismo vértigo que esos grandes edificios, esos rascacielos, como se los llamaba, símbolo de poderío y de posmodernidad también, ¿sí? Y mucho de aquello hoy, ayornado, actualizado, sigue estando, ¿sí? Pero ya, por supuesto, con la web, internet, pero bueno, allí fueron los comienzos, ¿sí? De las grandes comunicaciones masivas, y esta idea de poder estar en varios lugares al mismo tiempo, y bueno, las famosas oficinas, los lofts, aparecen como consecuencia económica de una gran desocupación. Estamos hablando de, para ubicarnos, por esa época en Reino Unido teníamos a Thatcher como primera ministra, en Estados Unidos a Reagan, ¿sí? Gran alza de desocupación, las fábricas que cierran, y aparece una moda, muchas veces las modas están mostrándonos otro fenómeno, un fenómeno económico, ¿sí? Los hábitats, de donde viven las personas también, y se empezaron a vender esas fábricas a personas con muchísimo dinero que las utilizaban para vivienda. De ahí aparecen los lofts, el estilo industrial, que hasta el día de hoy se sigue usando con distintas
apropiaciones y distintos cambios, pero lo cierto es que ahí aparecen, ¿no? Esos espacios enormes, con los caños a la vista, espacios fríos, despojados, inmensos, ¿sí? Bueno, tiene que ver con ese ícono de los 80 que después se perpetúa en los 90, y ahí Tom Wolfe, con una gran habilidad para poder mostrarnos esa época. Y acá, como les decía, su gran novela, ¿sí? La hoguera de las vanidades, está la película, por supuesto que está la película, no me acuerdo ahora el nombre de la protagonista, no sé, no quiero decir un nombre y equivocarme, tal vez ustedes me pueden ayudar, que están ahí, y decirme cómo se llamaba la protagonista, La hoguera de las vanidades, y tantas películas que aparecieron por esa época similares. Si no, lo buscamos en otro momento. También Tom Wolfe es autor de Lo que hay que tener, una publicación de 1988, Lo que hay que tener, elegidos para la gloria. Acá es un reportaje que nos va a introducir en la más grande aventura del ser humano, al menos en la del siglo XX, que fue la llamada conquista del espacio. Pero muchas personas escribieron sobre el tema, pero ¿cuál es el gran aporte narrativo del autor? Que es el punto de vista. Y acá nos dice el periodista, ¿quiénes eran? ¿De dónde salían los astronautas? ¿Por qué alguien quería dedicarse a la astronomía? ¿Por qué alguien quería viajar a otros lugares, a lugares tan remotos, tan desconocidos? Bueno, y ahí es esto, ¿no? Que los y las buenos periodistas y también escritores y escritoras de ficción, tal vez algo que ya se habló muchas veces, que tenemos muchísimas producciones, pero un punto de vista nuevo. A veces no es tanto encontrar el gran tema de qué hablar, la nota, sino es quién cuenta la nota y cómo se cuenta esa nota. Entonces, ¿qué hace Tom Wolfe? Te acerca a los astronautas porque te los muestra de qué jugaban de chicos, cómo era el hogar, te muestran personas de carne y hueso que son astronautas, y ahí está el golpe del periodista, ¿no? El golpe maestro del gran periodista, de algo que ya otros habían hablado, él te lo muestra desde un enfoque distinto, un enfoque intimista, un enfoque que generó cercanía en las lectoras y lectores, y ahí está el punto. A veces no es tanto el qué, sino el cómo, ¿sí? ¿Desde qué lugar, no? Eso es interesante también. Entonces ahí un gran reportaje en Lo que hay que tener, elegidos para la gloria, ¿sí? Otro gran clásico de Tom Wolfe. Después Tom Wolfe va a publicar Todo un hombre en 1998. La diferencia también, novela, digamos, podemos hacer un paralelo con La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades, recuerden que estaba ambientada en Nueva York. Acá vamos a ir a Atlanta, Atlanta, capital del estado de Georgia, que es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Y acá lo que va a plantear Wolfe es el conflicto racial, y por supuesto elementos tales como sexo, violencia, quiebra financiera, la corrupción inmobiliaria, la corrupción política, que con mucha habilidad, con mucha maestría va estos condimentos que va a hacer que sea una lectura entretenida, que enganche, y nuevamente van a aparecer esas grietas en una gran metrópolis como Atlanta, ¿sí? Más o menos ahí, gracias al autor que voy a volver a mencionar para quienes se enganchan en el vivo después,
yo estoy compartiendo con ustedes algunas expresiones de una nota del País, cuyo autor es José Manuel Calvo, y esta nota aparece en El País. En ese momento era José Manuel Calvo director adjunto del País, como una de las notas que aparecieron por motivo del fallecimiento de Tom Wolfe. Bien, vamos llegando acá. Melanie Griffith, me dice Silvia, protagonista de La hoguera de las vanidades. Sí, sí, me encanta cuando me hacen acordar cosas que no recuerdo. Divina, genial, muchas gracias Silvia. Melanie Griffith, sí, sí, excelente actriz, bárbara. Bien, pueden ir a volver a ver la peli y si no, busquen el libro que está buenísimo. No olvidemos que las películas son buenísimas, pero bueno, es otro lenguaje, ¿sí? Y muchas veces del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, bueno, son necesarias las adaptaciones. Hay resultados más felices que otros. La hoguera de las vanidades, la película, en su momento fue una muy buena película. Está bueno también, me parece un ejercicio interesante, ver hoy, ¿no? Tantísimos años después, más de 30, cómo vemos hoy esas películas, ¿no? Y también leer el libro hoy, qué paralelos, ¿no? Qué similitudes podemos hacer con los tiempos que corren hoy, qué diferencias. Es un gran ejercicio. Siempre lo decimos, ¿no? Acá la literatura también nos permite, muchas veces, no digo que siempre, pensar en términos políticos, pensar en términos geopolíticos me refiero, pensar en términos sociales, artísticos, económicos. O sea, a partir de una obra determinada podemos analizar muchísimos aspectos. Es interesante verlo también desde ahí, es enriquecedor. Bien, una nota de color. Tom Wolfe, a Tom Wolfe le gustaba mucho vestir de traje blanco, así que en sus apariciones, sobre todo en los últimos años, siempre aparecía súper elegante con un traje blanco o claro, ¿sí? Algo, nada, como una nota de color. Y nos vamos a ir despidiendo. Seguramente van a aparecer otros recuerdos, otras historias cuando vayan escuchando. Bien, acá tengo para agregar, buenísimo, que sí, La hoguera de las vanidades se lleva al cine nada más y nada menos que por el director Brian De Palma, excelente director, en 1990, aunque no tuvo grandes resultados a nivel económico. Sin embargo, una película muy buena y que contó con un reparto estelar. Efectivamente, confirmamos el aporte de Silvia, correctísimo, Melanie Griffith. Y Melanie Griffith era la dama en cuestión, y tenemos dos caballeros acá, Tom Hanks y Bruce Willis, ¿sí? Como coprotagonistas o digamos como parte del elenco central. Así que piensen en ese Tom Hanks de los años 90, ¿no? Hay mucho más para pensar, para discutir en relación a los géneros, cuándo algo es ficción, cuándo no lo es. Creo que ahí también se abre un tema interesante, que es este collage de géneros tan propios de, bueno, a partir de los 60, para marcar ahí, ¿no? Un momento empieza a ser bastante frecuente, no solamente en la literatura, en el teatro, en la pintura, en el arte en general, ¿sí? La experimentación, ir más allá de las etiquetas, animarse a buscar nuevos caminos de expresión, y para eso todo vale.
¿no? Entonces ya no, ya los límites se empiezan a borrar y nos es más difícil la categorización. Eso como algo que me gustaría dejar ahí como destacado para seguir pensando. Y bueno, en algún momento también podremos hablar de grandes obras literarias de los años 80 y 90 que fueron llevadas al cine. Eso merece un café especial, un café doble. Pero bueno, por hoy vamos a ir despidiéndonos. Como siempre les digo, un enorme placer compartir con ustedes este espacio. Saludo a todas las personas que se fueron acercando. Pueden darle un me gusta, así crece este espacio y llega a más gente. Y gracias, Telma, a vos también por estar. Y bueno, nos seguimos viendo en vivo el próximo miércoles, 15:30 presencial próximo martes. Ayer no tuvimos por el feriado. Y cuando ustedes gusten, en las grabaciones, que a quienes lo reciben por WhatsApp o que pueden entrar a nuestra página, o como les decía al comienzo, también por YouTube. Que tengan una excelente tarde y nos seguimos viendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Recuerden que entre mañana seguramente voy a postear en la página algunos datos, algunos links con los cuales hoy tomé para hacer este vivo, así que para quien quiera seguir investigando un poquito van a tener material para seguir mirando. Ahora sí, hasta la próxima.